Ya, bueno, nuevamente les agradecemos a todos los que se pudieron conectar. Como decía Cintia, hoy vamos a conocer un poco más de una emoción en particular. Tomándome lo que ella dijo, es importante que conozcamos todas nuestras emociones, porque así vamos a saber cómo actuar con cada una de ellas, ¿ya? Y en el caso de hoy vamos a tocar el enojo, ¿ya? Es algo, creo que por todos los que estamos aquí presentes en esta reunión hemos pasado por el enojo, ¿ya? Yo creo que soy el primero en la lista en tener problemas con el enojo. Entonces, como comenzó Cintia diciendo, existen muchas emociones y todos sabemos que hay emociones buenas, ¿ya? Y, y emociones malas, ¿ya? Pero ninguna queda exenta, o sea, como que ninguna no está permitido sentirla, porque todas las emociones fueron creadas, fueron hechas para que nosotros pudiésemos sentirlas. O sea, si fuese algo malo, no lo sentiríamos, ¿ya? Entonces nosotros conocemos las emociones buenas y las malas que nosotros identificamos como malas porque no nos hacen sentir mucho agrado. Tenemos la alegría, la felicidad, la angustia, el amor, la tristeza, el enojo. Y es justamente en el enojo en el cual nos vamos a enfocar hoy en día, ¿ya? Como sabemos, el enojo es una emoción, ¿ya? Y al ser una emoción es bueno porque está hecho para que lo sintamos. Pero tenemos que aprender a lidiar con el enojo, a tratar el enojo que estamos sintiendo en el momento, ¿ya? Si nosotros tomamos el enojo y lo tomamos como algo positivo, nos va a servir como un impulso, ¿ya? Como un impulsor para poder conseguir lo que nosotros queremos, ¿ya? Y poder tener una victoria. Pero si tú tomas el enojo de una manera negativa, tú vas a conseguir que este enojo sea una emoción tóxica para ti y vas a dejar que te domine. Y si dejas que te domine, vas a correr peligro. Entonces, muchas veces se relaciona al enojo con la violencia, ¿ya? Pero no es así. El enojo y la violencia son muy distintos. Ya tenemos al enojo, que es algo bueno, como lo acabamos de hablar, ¿ya? Y tenemos a la violencia, que es algo malo. Es como el resultado de un enojo tóxico. O sea, ya de partida, la violencia es tóxica. Si nosotros el enojo dejamos que se vaya por la parte negativa, se vuelve tóxico. Al ser tóxico, está derivando a una violencia, y la violencia ya de por sí proviene de algo completamente negativo. Entonces es una violencia tóxica. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es la finalidad de la violencia? La finalidad es herir al otro. Y es así de simple. Herir a la otra persona, si es que estamos hablando de un tema de relaciones, o herir cualquier objeto que tengamos enfrente. Entonces después vamos a andar llorando y en triste porque cómo rompí tal cosa. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos controlar el enojo. Si tú no controlas el enojo, si tú no lo tomas de buena manera, tú vas a terminar afectando algo o a alguien más, lo cual no es bueno, porque puedes decir palabras que no son las que tú quieres decir, puedes actuar incluso, si no estamos tomando la parte de violencia física, también puedes actuar de una manera en la cual vas a terminar hiriendo de una manera muy negativa a otra persona. O en el caso, como dije recién, si no eres como, nunca has llegado a ese extremo, pero apuesto que te has desquitado con algo. Yo digo presente, yo me he desquitado con cosas y después digo, ay, si me servía, me voy a tener que comprar otro. Y es porque somos humanos. Y como le decía al principio, no es malo sentir el enojo, lo malo es no poder dominarlo. Entonces, cuando el enojo te domina a ti, ya pasa a ser algo tóxico, algo negativo. No puedes permitir eso. La violencia, ya que sabemos que el enojo es bueno, nos vamos a enfocar en la parte negativa porque necesitamos saber cómo controlar la parte negativa, ¿ya? Porque nadie se pone a controlar lo positivo. O sea, si yo hablo de la alegría, nadie dice, tengo que controlar mi alegría, tengo que achicar mi alegría, tengo que dejarla guardadita dentro. No, no, uno se pone a sentir alegría, anda saltando, anda como que si todos fuesen campos verdes llenos de flores, una brisa fresca y anda saltando en la vida, porque anda alegre. Uno no controla la alegría.
Entonces, asimismo, nos vamos a enfocar ahora en la violencia, que es la parte negativa de un enojo no controlado, de un enojo no sabido controlar de la manera correcta, porque el enojo es una emoción, ¿ya? Y no es algo malo. La violencia proviene directamente de lo que es la frustración, ¿ya? A más frustración, más agresividad. O sea, aquí ya estamos desmenuzando el tema de la violencia. Podemos entender entonces que la violencia se suscita por una frustración de alguna cosa en particular, ¿ya? A ver, ¿cómo se los puedo ejemplificar yo en este caso? Yo creo que la mayoría de acá sabe que hago pan, ¿ya? Igual que Cintia, nosotros nos dedicamos a hacer panes de molde, con muchas semillas, algo súper rico. Y en su momento yo estuve teniendo problemas con mi receta, porque el pan se me abría entero, entonces quedaba súper feo de presentación, no me gustaba. Entonces fue tanta mi frustración que en un momento yo tuve que botar como mucha masa que no me estaba quedando bien y dije, ya me rindo, no quiero más, y boté todo. Cuando pude haber leído la receta nuevamente, haber estudiado qué estaba fallando, haber mirado nuevamente el video de dónde aprendí y haber entendido que lo que me faltaba es echarle agua. Quizás haber leído internet y haber dicho, ah, lo que me falta agua, porque si se me está abriendo el pan dentro del horno, o cuando está leudando se me abre mucho, es porque le falta agua. Entonces hoy en día yo le eché más agua a la masa y hoy en día me leuda bien. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo actué de las dos maneras de las que le estoy hablando ahora en relación al enojo. Me enojé, ¿ya? Permití que mi enojo fuera tóxico. Al dejar que mi enojo fuera tóxico, terminé siendo violento y boté toda la masa. O sea, más encima perdí plata. Me terminé dañando a mí mismo. Ya, menos mal que no había otra persona. Pero después me di el tiempo, trabajé en controlar esta emoción, busqué en internet, busqué la receta nuevamente, me capacité y dije, wow, esto era en lo que estaba fallando, ¿ya? Y después cuando descubrí que estaba fallando en eso, lo mejoré. Y hoy en día ya tengo la solución. Mi segunda reacción tuvo que haber sido mi primera, porque así no hubiera perdido las masas y no hubiera perdido la venta del día siguiente, que igual era mucha venta. Entonces, por eso es que es importante que tú manejes la frustración. La frustración es algo que no conseguiste y yo quería conseguir un pan, para mi parecer, un pan muy bonito, presentable. Y él lo estaba consiguiendo. Hay un problema con la violencia. Hay un problema de que es algo normalizado hoy en día, ¿ya? Y ese es un tema muy importante y difícil, ¿ya?, de tratar. Es un tema el cual nosotros tenemos que tener mucho ojo. ¿A qué me refiero con la normalización de la violencia? Hoy en día, si nosotros prendemos la tele y miramos las noticias, si tú abres tu celular y empiezas a ver noticias, ¿cuánta violencia hay? Violencia en muchos aspectos, ¿ya? Violencia en agresiones físicas, ya sea lo que hoy en día se conoce mucho, hacia la mujer, también hacia hombres, hacia gente del mismo sexo. Tú ves justamente en la calle, de repente te encuentras como que hay dos personas peleando y tú quieres salir corriendo porque dices, no, qué miedo, quizás alguno tenga un arma. Entonces ya para ti es normal que si hay algún tipo de violencia en la calle pueda haber un arma, ¿ya? Si tú prendes la noticia, ves como asesinato en tal parte, entonces para ti, para tu mentalidad, es normal que haya violencia. Y ese es el problema. Se normalizó la violencia. Entonces, eso no es bueno. Y es eso lo que nosotros debemos tratar hoy en día, ¿ya? Justamente como dice Carlita, hay mucha violencia verbal también, lo cual no corresponde, ¿ya? Porque normalizamos el hecho de llegar y actuar desde el enojo, de un enojo no controlado, ¿ya? Entonces, si tú no sabes el por qué tú puedes llegar a ser violento, es necesario que descubras el cómo se genera. Y la generación de la violencia puede ocurrir muchas veces porque una persona está expuesta a demasiada frustración en su vida, ¿ya? Una persona puede estar expuesta a tanta frustración que esta persona comienza a actuar de una manera violenta y es ahí cuando esa persona lo normaliza.
O una persona fue expuesta a mucha violencia, que tenemos el caso de que muchas veces se repite un padre golpeador y el hijo termina saliendo golpeador igual, con su familia. ¿Y es por qué? Porque él vivió en todo eso. Entonces, obviamente, para ese hijo es normal ser violento. Y no es algo bueno que nosotros dejemos que el enojo termine en violencia. Si tú permites que el enojo termine en violencia, estás dañando a otro, ¿ya? O incluso te puedes dañar a ti mismo, fue lo que me pasó a mí. Ahora, ¿por qué una persona transforma el enojo en ira y luego en violencia? ¿Ya? Tenemos varios puntos. Si eres una persona competitiva, sueles compararte. Y como te sueles comparar, sueles competir con quien te comparas, ¿ya? Y al ser una persona competitiva, si no logras vencer a la persona con la cual tú te estás comparando, viene la frustración. Entonces, si te frustras, terminas siendo violento, ¿ya? Porque no estás manejando de una manera correcta el enojo. Como lo dije al principio, la manera correcta de manejar el enojo es permitir que ese enojo sea analizado por ti y tomarlo como un impulso. Por ejemplo, tenemos a los bebés. Cuando el bebé aprende a caminar, se dio muchos porrazos antes de aprender. Se levantó y se cayó, se levantó y se cayó, ¿ya? Muchas veces el bebé llora y se frustra, pero después lo vuelve a hacer, ¿ya? Esa es una manera correcta de manejar el enojo. O sea, el bebé tomó esa frustración y se volvió a parar. Y volvió a pararse y volvió a pararse hasta que lo consiguió. Entonces, si tú tienes una meta en tu vida, no permitas que el no poder alcanzarla cuando tú quieres te frustre, ¿ya? Mientras más frustración acumules en tu vida, más fácilmente vas a acceder a la violencia. Entonces, si no alcanzas una meta porque eres competitivo, no te preocupes. Siempre hay un nuevo mañana, siempre hay un nuevo día. Mañana es una nueva oportunidad para volver a intentarlo. Y parte de cero, ¿ya? Si hoy no alcanzaste a hacer algo que tú querías hacer, no dejes que el enojo te controle. Si alcanzas igual a hacerlo, lo haces, si no, lo terminas haciendo mañana. Otro tipo de persona que, que fácilmente llega a la violencia por medio de la frustración son personas que trabajan contra el reloj, personas que trabajan bajo presión. Como hemos visto y hemos aprendido, la presión, ¿ya?, que uno se pone o que otros pueden poner sobre nosotros mismos genera estrés. Entonces, es tanto el estrés que se genera en tu cuerpo que tú terminas contestándole mal a todo el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo natural, o sea, el estrés ya está apoderándose ya de tu estado físico. Entonces, es tanto lo que tienes que lo primero que no te parece, lo primero que no te gusta, tú terminas reaccionando y hablando de manera incorrecta. E incluso se puede llegar a la violencia, ¿ya? Porque ya no tienes paciencia, ya no quieres tratar justamente con nadie que no te pueda entender, con nadie que no te pueda, que no pueda entender lo que tú estás explicando. ¿Cómo vas a terminar actuando? Con violencia. Y como dijeron recién, ya sea verbal o ya sea física, ¿ya? Otro tipo de personas son las personas que son intolerantes. Y aquí vuelvo a tocar el tema. Si tú eres intolerante a la frustración, no es bueno, en lo absoluto. Porque imagínate, si la frustración ya nos provoca una molestia muy grande, imagínate que tú seas intolerante al fracaso. El fracaso te hace sentirte frustrado. Entonces, no es una buena mezcla que tú seas intolerante a la frustración, intolerante al fracaso. Entonces, tienes que aprender, ¿ya?, a controlar el enojo, porque este tipo de personas fácilmente llegan de la boca a las manos. O sea, ¿a qué me refiero? De una conversa, de una pelea verbal, terminan en golpes físicos, en agresiones físicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no han sabido controlar el enojo, ¿ya? Y la línea entre ambas cosas son muy delgadas. ¿Entre qué cosas? Entre el enojo y la violencia, ¿ya? El enojo, cuando está bien enfocado, tú te dedicas a resolver el problema, que era lo que yo le di el ejemplo cuando yo actué de cuando yo estaba trabajando con el padre.
Si yo me hubiera enfocado bien, hubiera resuelto el problema. Lo hice, pero fue lo segundo que hice, ¿ya? Pero lo hice. Me enfoqué en por qué me estaba saliendo mal, busqué información, revisé nuevamente la receta, volví a gestionar, me di el trabajo de no tener trabajo en todo un día para poder concentrarme en hacer un molde. Y lo hice según la receta antigua, según todo lo que había leído, y cuando me resultó fue como, esto era lo que me estaba fallando. Es una manera correcta de enfocar tu enojo. Que sea un impulsor para que tú hagas las cosas de una mejor manera, ¿ya? Y así te van a resultar. Ahora, la violencia, como lo dije hace un momento, es la finalidad de hacer daño y ya. Que fue lo que yo me terminé haciendo a mí mismo. Boté más y perdí plata. Me hice daño a mí mismo. Fue tanta la raya que tenía que dejé todo ahí botado, pesqué, lo tiré al basurero, cuando era puro material que me servía. Simplemente le tenía que haber agregado un poco más de agua. Entonces, tú con la violencia terminas dañando a otra persona, terminas dañando, y muchas veces, sin querer, dañamos a un ser querido. Porque, por ejemplo, estás en el trabajo y se suscita una situación y tú eres muy poco tolerante y resulta que te molestó inmediatamente lo que la otra persona te dijo, ya sea por cualquiera de las cosas que te he dicho anteriormente. Ya sea que estás con mucho estrés, por estar bajo presión, ya sea porque te comparas muy fácilmente, ya sea que no eres apto para la frustración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vas y le contestas mal a tu compañero. Ya, le contestaste mal a tu compañero y terminó el tema. Pero ¿qué pasa cuando le contestas mal a tu hijo? Cuando le contestas mal a tu hermano, tu hermana, cuando le contestas mal a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, y ya hiciste el daño. La persona ya se quedó con el malestar acá en el corazón. Ya le hiciste daño sin querer. ¿Ya? Entonces, por eso es que importante que nosotros manejemos nuestro enojo, porque ahora, además de haber hecho un daño, tienes que buscar la manera de cómo solucionar ese daño. ¿Ya? Tienes que ir, entablar una conversa, recapacitar, pedirle perdón a otra persona, explicarle. Entonces ya te echaste otro trabajo más encima, a que si lo hubieses actuado de la manera correcta. ¿Ya? Y por regla general tenemos entendido, ya que es algo que a nosotros se nos enseñó, que hay dos maneras en que el enojo funciona. Cuando está encendido o cuando está apagado. ¿Ya? Cuando está encendido es muy fácil que la gente explote. ¿Ya? Entonces cuando una persona tiene el enojo encendido, obviamente explota y empieza a disparar a todas partes. ¿Ya? Empieza a actuar mal, empieza a responder mal y a hacer muchas cosas de la manera incorrecta. O cuando tenemos un enojo apagado. ¿A qué me refiero con un enojo apagado? Es la típica persona que se guarda todo el enojo. Nos guardamos el enojo, nos guardamos el enojo. Mi jefe me dijo algo, me guardo el enojo. Llego a la casa y no está lo que yo le había pedido a mi pareja o a mi hijo, me guardo el enojo. Entonces va a llegar un día en que va a ser tanto enojo que vas a tener guardado, que vas a explotar, y vas a actuar mal con la primera persona que tengas enfrente. ¿Ya? Y ojalá que no sea una persona importante para tu vida. Entonces, por eso que nosotros tenemos que controlar el enojo. Pero esta regla general no es así. ¿Ya? No es como que o explotas o te lo guardas. No. Hay tres maneras en las cuales nosotros podemos ver nuestro enojo e ir evaluando nuestro enojo. Tenemos el amarillo, el rojo y el negro. ¿Ya? El amarillo es cuando tu enojo está en un nivel bajo, en un nivel muy bajo que solamente te molestó algo y como que ya no te está pareciendo. El rojo es cuando ya, por favor, que nadie te diga más, porque si alguien te dice más, vas a explotar, ¿ya? Y el negro es cuando a alguien justamente se le ocurrió decirte algo más, que es cuando decimos, esta fue la gota que derramó el vaso, así como ya yo de aquí no aguanto más y empezamos inmediatamente a disparar, ¿ya? Y es allí cuando tu enojo está en negro, es cuando esta emoción comienza a ser tóxica. ¿Qué quiero tocar yo con estos 3 puntos? Es que tenemos un margen de tiempo en el cual tú puedes analizar tu enojo, controlar tu enojo. Si estás en amarillo, estás en rojo, es importante y prioridad que no te guardes ese enojo, que no funciones como un enojo apagado, no, que lo analices, que lo
que lo evalúes y que justamente le puedas dar una respuesta correcta a ese enojo. O sea, puedas usarlo como un impulsor, ¿ya? Y, bueno, si ya llegaste al negro es porque no hiciste las dos primeras, entonces por favor enciérrate, ¿ya? Para que no llegues a hacerle daño a alguien, porque no es bueno que tú explotes. Cuando uno explota es cuando uno termina en violencia. Y el enojo ya pasa a ser una emoción tóxica, ¿ya? Cuando no es una emoción tóxica, ¿cómo aprender a que esta emoción no sea tóxica? ¿Cómo podemos nosotros cambiar este chip para que la emoción nuestra no sea tóxica? ¿Ya? Ya. Tenemos que comprender nosotros que no nos podemos o sea, que nos podemos enfadar en ocasiones, ¿ya? Que es la diferencia que yo le hacía entre la regla general y la regla, o sea, y la manera en que hoy en día los psicólogos analizan el enojo, ¿ya? Que no es o me lo guardo o lo digo, no, no. Tú tienes que entender que hay momentos en los cuales tú te vas a enojar y está bien, ¿ya? No te lo guardes, como digo, analízalo, estúdiate qué es lo que te tiene enojado y busca la mejor respuesta para tener una mejor reacción, ¿ya? Entonces, debes comprender que en ocasiones te puedes enfadar, ¿ya? Y lo otro es que tienes que conocer recursos internos tuyos para evitar que el enojo te domine, ¿ya? Y como tercero, tenemos que saber que en nosotros hay un dominio propio, ¿ya? Que haya una autoridad sobre nosotros mismos y nuestras reacciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tú puedes controlar, tú puedes dominar, y es por eso que están los ejercicios de declaraciones, porque tú puedes ordenarle a tu emoción hasta qué grado llegar. Tú puedes ordenarle, como hemos sabido que las emociones están en el alma, tú puedes ordenarle a tu alma a que no reaccione de la manera incorrecta. En ti hay una autoridad de dominarte a ti mismo, ¿ya? Entonces, si tú tienes el conocimiento de que la emoción es una emoción buena, entiendes que te puedes enojar, ¿ya? Si tú tienes el conocimiento que es una emoción y que la emoción es buena, entonces tú sabes que hay recursos en los cuales tú puedes actuar. Tú sabes que cuentas con diferentes recursos en ti mismo para no permitir que éste te domine. Y en el caso también de que debes saber que hay una autoridad en ti que hace que tú mismo te gobiernes. O sea, si yo digo, no me voy a enojar, no voy a permitir que esta situación me descontrole, no voy a permitir que esta situación me lleve a la violencia, tú vas a estar dominando tu ser completo, ¿ya? Y como último, antes de dejarlo con Cintia, que va a continuar esta charla sobre el enojo, que hay muchas cosas que les voy a dejar para reflexionar un par de oraciones, ¿ya? Una piedra después de haber sido lanzada no se vuelve a recuperar. Tenemos que tener cuidado con todo lo que nosotros decimos o con lo que nosotros hacemos, ¿ya? Una palabra después de haber sido pronunciada tampoco se recupera, ¿ya? Cuando estés frente a una persona, analiza lo que vas a hablar. Date cuenta y sé minucioso y cuidadoso con cada palabra que va a estar saliendo de ti, ¿ya? ¿Ya? Lo mismo, una oportunidad después de haberse perdido. Si tú estás enojado, no vas a ver las oportunidades que tienes en tu vida. Si tú vives bajo un estrés, si tú vives bajo presión, si tú eres una persona muy intolerante a la frustración, no vas a ver las oportunidades que tienes en tu vida. Y cuando se pase, va a ser como, yo estaba ocupado de estar enojado. Y se te fue, ¿ya? Y lo mismo, el tiempo, después de haber pasado, no lo recuperas. ¿Qué es mejor, estar enojado con una persona o estar disfrutando con esa persona? Si tú prefieres estar enojado, ese tiempo que pudiste haber disfrutado, no lo vas a recuperar. Estoy hablando con la persona, con la familia o incluso tú mismo. En vez de haber disfrutado una tarde caminando, por ejemplo, bajo el sol en la playa, y estar disfrutando de todo eso, estabas caminando enojado. Entonces no disfrutaste ese tiempo, no pudiste disfrutar ese tiempo contigo mismo.
Importante es que nosotros controlemos el enojo para que el enojo no nos quite todo lo que nos hace bien a nosotros mismos. Cintia. Bien, gracias Iván por esa exposición. Continuamos analizando, si se quiere decir, el tema del enojo. Como se ha mencionado en diferentes ocasiones y en realidad en casi todas las charlas que hemos tenido, nosotros tenemos emociones y es algo natural tenerlas. Las emociones no son malas ni buenas, simplemente están. Y ante ellas no tenemos mucho que hacer. La verdad es que son parte de nosotros, son parte de nuestra conformación como seres humanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con el enojo? Como decía Iván, el poder controlar este enojo es lo que nos va a llevar a tomar ese impulso. Entonces, miren, lo peor que le podemos hacer al enojo es ponerlo bajo nuestro control, porque ahí le ponemos límites. Y el enojo es una emoción tan potente y es una energía emocional muy grande. Entonces es difícil controlarla y no quiere ser controlada como emoción, quiere salir y ya. Entonces cuando nosotros logramos ponerlo bajo control, es cuando logramos el éxito, por decirlo de alguna forma, logramos evitar esas situaciones explosivas, violentas, o incluso si no son violentas, el hecho de incomodarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, para esto tenemos cuatro cosas, 4 puntos que nosotros debemos escoger. Debemos escoger el estilo, podemos escoger el estilo pasivo o el pasivo agresivo. ¿Ya? El pasivo es precisamente el que se guarda el enojo, ¿ya? No se da cuenta que lo está reprimiendo. Aquí lo principal es que nosotros logremos analizar desde nuestro punto de vista, porque cada uno se conoce. Bueno, y si usted no se conoce cómo reacciona ante alguna situación compleja, esta es su oportunidad para que empiece a decir, a ver, ¿cómo actúo yo? ¿Actúo pasivo? ¿Actúo agresivo? Entonces, muchas personas van acumulando ese enojo, como mencionaba Iván anteriormente, y eso no es bueno. No es bueno porque cuando vamos acumulando, llega un punto de límite, llega un punto en el cual simplemente no vamos a poder soportar más, porque puede que usted aguante incluso un compañero de trabajo días, meses, pero va a llegar un punto en que usted va a reaccionar inevitablemente. Y si usted no reacciona, en realidad incluso pudiera estar afectando a su propia salud mental y física. Porque si usted está en el trabajo bajo presión constante, se regresa a la casa, tuvo un altercado, ya va a llegar a su casa con una presión extra en su mente, una presión extra al cansancio físico. ¿Ya? Las personas que son pasivos agresivos reprimen su ira, ¿ya? Y después, mientras están reprimidos, uno los puede ver tranquilos, pero llega un momento en que empiezan a soltar, para decirlo de alguna forma, empiezan a soltar de a poco esa ira, esa molestia, pero de manera desagradable, para que los demás se den cuenta, pero lo hace como de manera solapada, de manera oculta, no al contrario del que llega y explota, acá no es tan notorio. También está la persona que toma el camino explosivo y hay uno aquí que este es más interesante y toma el estilo ganador. Esa persona que expresa verbalmente el enojo, pero lo utiliza como una fuerza para su superación. Esa es la opción que debemos tomar. Debemos analizar
también la estrategia que nosotros vamos a utilizar. Interrogar al enojo. En realidad decir, ¿por qué estoy enojado? Porque en realidad a veces, en muchas ocasiones, nosotros pensamos que estamos enojados por una situación particular y en realidad si nos ponemos a analizar, no era tan grave, pero si analizamos más en lo profundo, en realidad tal vez fueron varias situaciones juntas que usted no dijo, porque en realidad fue pasivo y desencadenó en que usted tuvo una reacción violenta cuando en realidad la situación que gatilló esto no era para tanto. Pero es precisamente en el primer paso donde nosotros no tenemos que fallar. No es bueno guardarse las cosas, acumular tampoco, por supuesto. Debemos entender que el enojo como emoción, como ya hemos dicho, es parte nuestra, por ende debemos dejarlo salir. A ver, la situación actual, que la economía está compleja, que no podemos salir, hay mucha gente a la que le enoja, le da rabia el haber perdido, entre comillas, su libertad. Pero, a ver, estamos todos en la misma situación. Pero si a usted le molesta más que a mí, dígalo, expréselo. ¿Sabes qué? Ya estoy agobiado de llevar tantos meses encerrado. ¿Sabes qué? Esto ya es, al pasar los meses ya me está pasando la cuenta, pero dígalo. Porque la otra persona, independientemente que sea su familia, su pareja, no adivinan. O sea, usted lo miran y dicen, ¿hoy te pasa algo? No, y en realidad usted está dándole vuelta que está enojado porque está encerrado, porque está molesto. Entonces hay que dejar salir ese enojo, expresarlo con palabras, no con un gesto. Muchas veces damos un golpe cuando estamos enojados y no es la forma, no es lo correcto. También elegir el momento y el lugar. Porque, por ejemplo, si sale la Paolita a cenar con su esposo y se enoja, no va a explotar en pleno restaurante. Claro, hay momentos en los cuales pasa, es cierto, pero por eso les mencionamos estos puntos, porque desde la psicología, en realidad todos los psicólogos coinciden en el estudio así, que cuando uno, en la medida que uno logre conocerse, puede utilizar diferentes herramientas para controlar sus emociones. Y acá también, ustedes saben, nosotros tratamos terapia integral, cuerpo, alma y espíritu, y sabemos que cuando nosotros dejamos que sea nuestro espíritu el que prevalezca por sobre nuestras emociones, ese control va a ser efectivo. También buscar más información, que se relaciona mucho al punto número 1, donde les digo que hay que interrogar el enojo, porque, por ejemplo, llega usted a la casa y no está algo en particular hecho, lo que sea, no sé, encontró por ahí regados los juguetes de los niños, y usted llega y se enoja de inmediato. Bueno, ahora los niños no están yendo al colegio, pero se preguntó usted si tal vez los niños estuvieron haciendo una tarea, o tal vez, no sé, están en el segundo piso porque el hermano más chico se cayó y por eso los juguetes quedaron ahí tirados. Entonces, profundizar un poco más, no quedarnos con la primera impresión, tal vez, que al ser la primera impresión probablemente podemos tener un mal concepto y enojarnos más de la cuenta, cuando en realidad la situación no lo amerita. Y no lo amerita porque lo que vimos nosotros en una primera instancia tal vez no era todo lo que necesitábamos saber. También hay personas que en ocasiones tienen un enojo, una pelea, una discusión, y se quedan con eso, y se quedan con eso en la mente, dándole vueltas, mira, y no le dije, y me faltó decirle, y por qué, y empezamos a darle vuelta a una situación que ya pasó. Si usted ya llegó al punto de enojarse, si ya llegó a ese color negro que mencionaba Iván, ya está, ya ya pasó la situación, pero dejarlo atrás, olvidarlo, no guardarse ese enojo para usted y seguirle dando vueltas porque se daña a usted mismo. Hay mucha gente que cuando tiene una pelea, una discusión, en la noche ni siquiera logra conciliar el sueño.
porque sigue peleando con usted mismo en su mente. O sea, ya, a veces, miren, pues uno se ríe ahí la Paola, le ha pasado, pero a veces uno cuando está hablando de esta charla y dice, oye, pero si es verdad, yo creo que a todos nos ha pasado, peleamos en la mañana, en realidad son las 6 de la tarde y todavía estamos enojados. Y la otra persona no se ha dado ni cuenta porque usted estuvo todo el día dándole vuelta. Bueno, así somos. No, lo bueno es que vi por ahí varias sonrisas, así que no me pasa solo a mí. Yo cuando empecé a leer dije, no, si esto me pasa a mí solamente. Entonces, también tenemos acá que nosotros debemos escoger nuestro legado. Es importante lo que nosotros vamos recibiendo a diario. Y miren, esto les va a parecer muy, muy similar a lo que hemos hablado en otras ocasiones. Si usted recibe malas noticias, información compleja, está constantemente viendo noticias, escuchando, revisando un grupo de WhatsApp, esto a usted inevitablemente le va a afectar. Y si usted se está llenando de cosas negativas, por supuesto que van a afectar su vida de forma negativa. Pero ¿cuál es el tema aquí? ¿Por qué el título dice elegir nuestro legado? ¿Qué es lo que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos? Queremos dejarle como una normalidad andar molesto con la vida, como una normalidad que el papá o la mamá, si se enojan, tiren las cosas, o un grito, una mala palabra. Yo creo que si alguno de nosotros estuvo expuesto cuando niño a la violencia de los papás, de los vecinos, de los amigos, yo creo que todos sabemos lo que se siente. Y no creo que queramos nosotros dejarle eso a nuestros hijos. De hecho, la mayoría de los que aquí tenemos hijos, nos asusta incluso un poco ver lo violento que está el mundo en general. Entonces, si nosotros logramos entender y controlar estas reacciones de nuestras emociones que pudieran volverse negativas, también tenemos que pensar en ello. Primero en nosotros, porque el primer dañado es la misma persona, pero también los que están a nuestro alrededor. Y generalmente los que están a nuestro alrededor son personas a las que nosotros queremos. Entonces, si son personas a las que nosotros queremos, no queremos dañarlas. Aquí también tenemos una situación ética mezclado acá. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Que usted se enoje con el esposo y tire una taza por los aires no es bueno. Si usted vio eso en su casa en algún momento, bueno, ya usted no es un niño y debe entender que si a usted le dolió, usted no debe hacer eso mismo con sus hijos, ¿ya? También hacernos cargo, ser responsables, hacernos cargos de nuestros actos. Si usted llegó al extremo de enojarse, lo vieron sus niños, hay que reparar. Así como sus niños vieron, o sus jóvenes, o no sé, con quienes usted viva. Si ya vieron que su reacción fue mala, porque fue mala y ya está. También deben ver cómo usted viene a resarcir este daño. Qué es lo que debería hacer usted o una persona racional que ya se dio cuenta que la regó porque nos equivocamos? Usted debería dejar pasar un poco el tiempo, respirar, contar hasta 10, 100, 1000, hasta donde pueda, analizar la situación y cuando usted pida las disculpas del caso o busque la conversación, sus hijos también deberían ver esto, para que ellos entiendan que las cosas se arreglan y se solucionan a través de la comunicación. Porque si usted no hace eso, el niño o el joven se va a quedar con la idea de que vuelen las tazas por el aire es normal. Y si él entiende que eso es normal, lo puede replicar, porque uno replica lo que ve, no lo que le enseñan. Se va entendiendo, ¿verdad? Sí, Sí, ahí, perfecto. Y lo bueno es que tenemos recursos para resolver los problemas y los conflictos. Por supuesto que todo esto es un crecimiento constante. Todos los temas que nosotros tratamos en esta charla son para su crecimiento personal.
Y en la medida que usted vaya aplicando, por supuesto que no es de un día para otro, como todo. Hay algunos que cargamos, me voy a incluir, que cargamos con un especial carácter heredado, no sé, de los papás y mezclado con lo que uno ha ido aprendiendo en la vida. Pero cuando uno llega a un punto donde se empieza a dar cuenta que en realidad ese carácter no le está favoreciendo mucho en su desarrollo personal o en la convivencia con los demás, ¿qué podemos hacer? Aplicar. ¿Qué aplicamos? Mira, me doy cuenta de lo que pasa, necesito cambiar ciertos puntos y bueno, ¿qué podemos hacer? Pero para eso tenemos que primero manejar el conocimiento. Cuando manejamos el conocimiento podemos ir aplicando, porque hay muchos que ni siquiera nos damos cuenta que a veces tenemos ciertos descontroles en alguna emoción en particular. Créanme que a las otras charlas yo también le pongo atención. Y uno dice, uy, mira, si por ahí va mi tema, o no, por este otro lado. Entonces, es bueno que usted al ir avanzando en estas charlas pueda ir como tomando algunos apuntes y decir, mira, en esta área tengo que mejorar, en esta área estoy bien. Ahí analícese usted personalmente. Yo creo que todos tenemos ahí alguna debilidad, pero cuando usted conoce la debilidad, puede fortalecerla. Y cuando usted ya conoce esa debilidad y la puede fortalecer, es usted el que toma el control. Ahí volvemos a lo mismo. Cuando no somos presos de nuestras emociones, es nuestro espíritu el que toma el control. Y así es como debe ser. Entonces, ahora atentos, porque ahora tienen que anotar que la resolución de los problemas es lo importante. Aquí tenemos varios tips. Ya alguien escribió, que esto lo encontré súper acertado, los hechos no dejan de existir por el simple hecho de ignorarlos. Por ende, si a usted le molestan las cosas, independientemente de cuál sea, muchas o pocas, usted no puede mirar hacia otro lado. Bueno, no sé, el hijo es desordenado, ya, da lo mismo, yo lo hago. O el esposo, no sé, cualquier detalle que usted quiera. No, sí, no importa, porque va a llegar un punto en que usted está siendo tan pasivo y está haciendo de cuenta que no le afecta, pero en realidad sí le afecta. El hijo, si usted no le dice, no le corrige, el chico va a seguir siendo igual. Entonces, por eso es importante esta frase. Las cosas no desaparecen por ignorarlas. Entonces hay que poner atención allí. Debemos remover las ideas viejas, como por ejemplo esto de normalizar la violencia. La violencia no es normal en ningún caso, no es aceptable en ningún caso, ni verbal, ni física, a lo mejor un golpe, un portazo, no, eso no es aceptable en ningún caso. Entonces, tenemos que dejar de lidiar con esto y entender que si sacamos las viejas ideas, vamos a dar espacio a ideas nuevas. A ver, ¿cómo vamos a manejar esta situación? ¿Qué hacemos si pasa tal cosa? ¿Qué hacemos si pasa esta otra? Ir abriéndose a la posibilidad de tener ideas nuevas. Y acá también, al ir permitiendo esas ideas nuevas, vamos creando pensamientos sanos y correctos, tanto para nuestra mente como para nuestra alma. Y qué importante es que nuestra alma y que nuestras emociones, nuestra mente, estén completamente llenos de pensamientos nuevos, de pensamientos positivos, positivo, no como el típico cliché de piense positivo, no. O sea, pensar positivo desde la perspectiva real, que creo que ya todos hemos aprendido aquí en esta charla. Pensar y analizar que tal vez el enojo de la otra persona no es personal, no es con usted en específico. Nosotros no sabemos lo que carga la otra persona. Como les decía un poco antes, nosotros tendemos a especular, a, a callarnos, pero sin preguntar. Entonces,
cuando vemos a alguien enojado, nosotros pensamos que es por nuestra culpa, que nosotros hicimos algo mal, y en realidad nos empezamos a autocastigar. Y probablemente, en muchos casos, la persona tenga sus propios problemas. Y es la otra persona la que está teniendo el problema con su propio enojo. Entonces, a veces, dar una mirada de un poco más lejos y decir, bueno, tal vez el enojo no es conmigo, tal vez tuvo un mal día y punto. Y eso también permite que nosotros no nos enfrasquemos y no caigamos en un enojo irracional. Miren qué importante. Felicita todo lo posible. Yo, cuando leí dije, pero ¿por qué? Miren, es muy difícil pelearse con alguien que nos ayuda y nos quiere. Entonces, cuando usted le está constantemente diciendo a las personas que usted lo rodean, mira, lo hiciste bien, mira qué bueno que aprendiste a hacer tal cosa, pero que sean elogios honestos, no por compromiso. Pero cuando usted felicita o elogia a alguien, va generando ciertos lazos afectivos. Entonces, esto evita que esa persona se enoje con usted por cualquier cosa y va fortaleciendo las relaciones amistosas, de familia, personales, cualquiera de estas. Salir del automaltrato, ¿ya? Nosotros también a veces no exageramos un poco con respecto a los enojos y agravamos las situaciones. No, es que no me llamó, es que no me contestó el mensaje, es que le escribí el viernes y mira, estamos al lunes y aún no me contestan. Y cuando la persona a usted le llama, usted ya está enojado. Entonces, ¿pero por qué se generó esto? Porque usted ya tuvo un par de días donde empezó a pensar y a sobrepensar y ya se imaginó mil cosas. Tal vez la persona estuvo ese fin de semana en un sector donde no tenía señal, pero usted ya pensó que la persona estaba enojada, que ya no lo quiere, que no lo considera, ¿y para qué vamos a seguir? Porque en un fin de semana uno puede pensar tantas cosas. Entonces, salir de ese automaltrato y tal vez de esa victimización. Ser conscientes de que como vemos nuestro futuro, será nuestro presente. Esto es bien importante porque cuando nosotros pensamos en algún momento que nos han rechazado por cualquier cosa, nos cerramos la posibilidad a disfrutar lo que tenemos hoy. Entonces, según como nosotros vemos nuestro futuro, yo voy a mejorar, yo estoy en proceso de cambio, yo voy en pos de ser una mejor persona, usted va a poder iniciar desde su presente disfrutando eso, porque mantiene la esperanza en que esto va en camino a mejorar. Y por último, vuelca todos tus enojos en las soluciones. Estamos hechos para grandes cosas, todos nosotros estamos hechos para grandes cosas. Debemos darnos la oportunidad de caminar en esa libertad. Cuando nos equivocamos, cuando nos enojamos, cuando reaccionamos mal o cuando tenemos cualquiera de nuestras otras emociones desbordadas, sea la frustración, la angustia o cualquiera de las que hemos pasado, eso no quiere decir que usted se estancó, se frenó y no tendrá la posibilidad de mejorar. Al contrario, usted diga, bueno, a ver, me enojé, pero ¿cómo lo solucionamos? Y así como tuvo esa capacidad de llegar a una gran energía de enojo, esa misma energía usted la puede enfocar hacia una solución, hacia plantear un plan, una forma, una estrategia. Y en realidad lo único que necesitamos es disposición. Ya tenemos la posibilidad, la mayoría, de manejar la información, ya todos han logrado conocerse un poco más y todos, yo imagino que todos tendrán la intención de ir mejorando, porque todos tenemos áreas en nuestra vida que debemos mejorar.
Y cuando logramos ya identificar dónde hemos fallado, dónde nos falta un poco más de desarrollo, se hace más sencillo avanzar. Y es importante también mencionar con respecto a los enojos que aquí hay un problema general, se pudiera decir, que está muy relacionado con la comunicación. Cuando nosotros tenemos fallas en la comunicación o no nos expresamos en nuestro sentir, es cuando podemos tanto enojarnos nosotros como lograr provocar el enojo de otra persona. Entonces es muy importante eh, hablar las cosas y desde tal vez la calma, aunque sea un poco complejo. Así que eso es lo que toca de mi parte compartir. No sé si alguien por allí quisiera hacer algún comentario. Por ahí veía varios que escribían en el chat, que se sentían un poquito identificados. Cintia, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, Patita. Gracias. Cintia, tengo un hijo de 23 años ya que es muy explosivo. Y también pensaba yo que de repente puede ser tal vez consecuencia de los momentos que los hijos ven cuando entre los padres discutimos o peleamos, ¿no? Pero él ya es un joven, ¿no? Como te digo, ya tiene 23, entonces ya como ustedes nos enseñan, que pensamos, ya no somos niños, no actuamos por actuar. Y en varias ocasiones le he llamado la atención, pero a veces lo hace peor. Entonces ahora lo único que hago es, él sabe que no me gusta, porque una